Bienvenidos. Este es el día número 327. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y de la primera carta del apóstol San Juan. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para entender correctamente la palabra, pero sobre todo, para que nuestra vida se corrija al contacto con esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel, capítulo 19. Entona una lamentación sobre los príncipes de Israel. Tú dirás: tu madre sí que era una leona en medio de los leones. Recostada entre los cachorros, amamantaba a sus crías. A uno de sus cachorros lo enalteció y él se convirtió en un león. Aprendió a desgarrar su presa, devoró a los hombres. Pero las naciones se concertaron contra él y quedó atrapado en su fosa. Así lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Al ver que nada podía esperar, que su esperanza estaba perdida, tomó a otro de sus cachorros e hizo de él un león. Él se paseaba entre los leones convertido en un león. Aprendió a desgarrar su presa, devoró a los hombres. Hizo estragos en sus palacios, devastó sus ciudades. La tierra y sus habitantes se espantaron por el fragor de sus rugidos. Las naciones marcharon contra él desde las regiones circundantes. Tendieron sus redes contra él y quedó atrapado en su fosa. Lo encerraron con garfios en una jaula, lo llevaron al rey de Babilonia y lo pusieron en una fortaleza para que no volviera a oírse su voz por las montañas de Israel. Tu madre se parecía a una vid plantada al borde de las aguas, desbordada de frutos y de hojas, porque el agua era abundante. Le salieron unas ramas vigorosas que fueron cetros de soberanos. Su talla se elevó por encima del follaje, era bien visible por su altura, por la abundancia de sus ramas, pero fue arrancada con furor y arrojada por el suelo. El viento del este secó sus frutos, que fueron cortados y se secaron, y el fuego devoró su rama vigorosa. Ahora está plantada en el desierto, en una tierra reseca y sedienta. De su rama ha salido un fuego que devoró sus ramas y sus frutos. Ya no hay en ella ninguna rama vigorosa, ningún cetro de soberanos. Esta es una lamentación y se la canta como tal. El séptimo año, el día 10 del quinto mes, algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así habla el Señor. Ustedes han venido a consultarme. Juro por mi vida que no permitiré que ustedes me consulten, oráculo del Señor. ¿Vas a juzgarlos? ¿Vas a juzgarlos, hijo de hombre? Dales a conocer las abominaciones de sus padres. Tú les dirás: así habla el Señor. El día en que elegí a Israel, alcé mi mano para hacer un juramento a la descendencia de Jacob, y me manifesté a ellos en la tierra de Egipto. Alcé mi mano y les dije: yo soy el Señor su Dios. Aquel día alcé mi mano jurándoles que los haría salir del país de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado para ellos, una tierra que emana leche y miel, el más espléndido de todos los países. Les dije: arrojen lejos de ustedes las cosas abominables que atraen sus miradas, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme,
Ninguno arrojó las cosas abominables que atraían sus miradas y no abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces yo pensé derramar mi furor y desahogar mi ira contra ellos en la tierra de Egipto. Pero actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones, en medio de las cuales habitaban. Yo me manifesté a ellos ante los ojos de aquellas naciones, haciéndolos salir del país de Egipto. Yo los hice salir del país de Egipto y los conduje al desierto. Les di mis preceptos y les hice conocer mis leyes, que hacen vivir al hombre que las practica. Les di además mis sábados, como una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo, el Señor, soy el que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Ellos no siguieron mis preceptos y despreciaron mis leyes, que hacen vivir al hombre que las practica, y no hicieron más que profanar mis sábados. Entonces pensé derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones, en cuya presencia los había hecho salir de Egipto. No obstante, alcé mi mano en el desierto para jurarles que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, esa tierra que emana leche y miel, el más espléndido de todos los países. No obré así porque habían despreciado mis leyes, no habían seguido mis preceptos, y habían profanado mis sábados por el apego que tenían a sus ídolos. Con todo tuve compasión de ellos, de manera que no los destruí ni los exterminé en el desierto. Dije entonces a sus hijos en el desierto: no sigan los preceptos de sus padres, no observen sus leyes ni se contaminen con sus ídolos. Yo, el Señor, soy su Dios. Sigan mis preceptos y observen mis leyes poniéndolas en práctica. Santifiquen mis sábados, que ellos sean una señal entre ustedes y yo, para que se sepa que yo, el Señor, soy su Dios. Pero también los hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis preceptos ni observaron mis leyes poniéndolas en práctica, esas leyes que hacen vivir al hombre que las practica, y profanaron mis sábados. Entonces pensé derramar mi furor y desahogar mi ira contra ellos en el desierto. Sin embargo, retiré mi mano y actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones, en cuya presencia los había hecho salir. Pero una vez más alcé mi mano en el desierto para jurarles que los dispersaría entre las naciones y los diseminaría por los países, ya que no habían practicado mis leyes, habían despreciado mis preceptos y profanado mis sábados, y tenían la mirada puesta en los ídolos de sus padres. Incluso llegué a imponerles preceptos que no eran buenos y leyes que no dan la vida. Yo los contaminé con sus propias ofrendas, cuando inmolaban en el fuego a todos los primogénitos, y lo hice con el fin de inspirarles horror, para que supieran que yo soy el Señor. Por eso, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así habla el Señor. Sus padres me ultrajaron más todavía cometiendo esta infidelidad contra mí. Cuando los hice entrar en la tierra, que con la mano levantada había jurado darles, ellos, al ver cualquier colina o cualquier árbol frondoso, ofrecían allí sus sacrificios, presentaban allí sus ofrendas provocativas, depositaban allí sus perfumes de aroma agradable y derramaban allí sus libaciones. Yo les dije entonces: ¿qué es ese lugar alto al que ustedes van? Y lo llamaron lugar alto hasta el día de hoy. Por eso di a la casa de Israel: así habla el Señor, ustedes se están contaminando de la misma manera que sus padres y se están prostituyendo con sus abominaciones. Al presentar sus dones, inmolando a sus hijos en el fuego, se están contaminando con todos sus hijos hasta el día de hoy. Y yo, ¿me dejaré consultar por ustedes, casa de Israel? Juro por mi vida, oráculo del Señor, que no me dejaré consultar por ustedes.
No sucederá nada de lo que ustedes se imaginan cuando dicen, seremos como las demás naciones, como las tribus de los otros países, servidores de la madera y de la piedra. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que reinaré sobre ustedes con mano fuerte y brazo extendido y con furor incontenible. Los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de entre los países donde habían sido dispersados con mano fuerte y brazo extendido y con furor incontenible. Los llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con ustedes cara a cara. Así como entré en juicio con sus padres en el desierto del país de Egipto, así lo haré con ustedes, oráculo del Señor. Los haré pasar bajo la vara y los introduciré en el vínculo de la alianza. Excluiré de entre ustedes a los rebeldes y a los que me han sido infieles. A ellos los haré salir del país donde viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y así ustedes sabrán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, casa de Israel, así habla el Señor, que cada uno vaya a servir a sus ídolos. Pero juro que después ustedes me escucharán y ya no profanarán más mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos. Porque en mi santa montaña, en la santa montaña de Israel, oráculo del Señor, allí me servirá todo el pueblo de Israel, congregado enteramente en el país. Allí los recibiré con agrado y aceptaré sus ofrendas, lo mejor de sus contribuciones y los dones que me consagren. Yo los recibiré a ustedes con un perfume de aroma agradable, cuando los haga salir de entre los pueblos y los reúna de entre los países donde estaban dispersos, y por medio de ustedes pondré de manifiesto mi santidad a los ojos de las naciones. Y cuando los haga entrar en la tierra de Israel, en el país que con la mano levantada juré dar a sus padres, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas las acciones con las cuales se han contaminado y sentirán asco de ustedes mismos a causa de todas las maldades que han cometido. Y ustedes, casa de Israel, sabrán que yo soy el Señor cuando actúe en favor de ustedes a causa de mi nombre y no según su mala conducta y sus acciones corrompidas, oráculo del Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 30, versículos del 14 al 25. Más vale pobre sano y vigoroso que rico lleno de achaques. La salud y el vigor valen más que todo el oro y el cuerpo robusto más que una inmensa fortuna. No hay mejor riqueza que la salud del cuerpo, ni mayor felicidad que la alegría del corazón. Es preferible la muerte a una vida amarga y el descanso eterno a una enfermedad incurable. Manjares derramados sobre una boca cerrada son los alimentos depositados sobre una tumba. ¿De qué le sirve al ídolo la ofrenda si no puede comer ni gustar? Así pasa con el hombre perseguido por el Señor. Mira con sus ojos y lanza un suspiro, como un eunuco cuando abraza a una virgen. No dejes que la tristeza se apodere de ti, ni te atormentes con tus cavilaciones. Un corazón alegre es la vida del hombre, y el gozo alarga el número de sus días. Vive ilusionado y consuela tu corazón, y aparta lejos de ti la tristeza, porque la tristeza fue la perdición de muchos, y no se saca de ella ningún provecho. La envidia y la ira acortan la vida, y las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo. Un hombre de corazón alegre tiene buen apetito, y lo que come le hace provecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta de San Juan, capítulo 2. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y esto es verdad tanto en Él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y con él su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros, pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de lo que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo, y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él como ella les ha enseñado. Sí, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Si ustedes saben que Él es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.